Hola, por gentileza de tuexcibis.com les presento a Lola Pons, investigadora, catedrática de Historia de la Lengua de la Universidad de Sevilla, una persona que sabe combinar rigor y amenidad, que tiene una magnífica biografía hasta ahora y todavía le queda mucho tiempo como realizadora de proyectos, ¿no?, de investigación, académico, y que también pues es escritora y sus libros de divulgación sobre temas que tienen que ver con la lengua española sobre todo, pues están teniendo mucha aceptación, ¿no? Lola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Juan Luis. Me alegra saludarte y Bien, un placer ser entrevistada por ti. sí. Eh, si quieres, cuéntanos, tú eres una persona muy vinculada al mundo del libro, ¿no?, como lectora, investigadora y, ¿no?, y autora. ¿Cuáles fueron algunos de los libros que te marcaron en tu infancia y adolescencia? Sí, yo soy lectora desde muy pequeña porque en mi casa se fomentaba mucho la lectura y siempre, bueno, en esas fiestas en las que hay regalos para los críos, siempre había libros para los niños de la familia. Guardo con especial cariño el recuerdo de esas colecciones de Bruguera que había en mi infancia, los libros rojos para los niños más chicos, los libros amarillos para los que ya íbamos creciendo. Fue ahí donde, por ejemplo, leía Rodari por primera vez. Y en la adolescencia es donde, digamos, se asienta mi vocación como lectora, donde hago ese necesario tránsito desde los libros infantiles, los tebeos, los libros juveniles, hacia las primeras novelas que me orientaron hacia algunos clásicos que fueron definitivos en el asentamiento de mi vocación lectora. Pues, por ejemplo, leer de jovencita Jane Eyre, o un poquito mayor leer a Mario Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor, que fue el primer libro que leí de Vargas Llosa. Me descubrieron maneras muy distintas entre sí de narrar, pero sí el gusto por lo que a mí me gusta leer, ¿no? Las tramas bien construidas, los personajes muy redondos, la falta de maniqueísmo, todo eso lo descubrí en la adolescencia. Y hay un momento en que yo me planteo eso tan grande de qué quiero ser de mayor, ¿no?, que coincide con el momento en que se ha de elegir qué carrera quiere uno cursar, y de manera natural, de forma inevitable, mi camino terminó siendo el de la filología, el camino de tantos otros lectores como yo. Así que me sigo dedicando a los libros ahora, desde una perspectiva también de investigación, y sigo manteniendo mi gusto, mi aprecio por los libros y por leer. Muy bien. ¿Cómo estás consiguiendo mantener tu actividad académica en este periodo de COVID, ¿no?, donde hay mucha restricción a la movilidad? Tú eres una persona que tiene colaboraciones con universidades de prestigio en Europa, en América. ¿Cómo estás consiguiendo llevar a cabo todo tu labor? Bueno, está siendo difícil, sobre todo en el periodo del confinamiento duro, porque ahí hubo un cambio total de paradigma en un fin de semana, y no hay que olvidar que los profesores universitarios de las universidades públicas españolas tenemos una obligación de dar clase que, bueno, pues que tuve que hacer compatible con la cuestión de la investigación y dar clases en el confinamiento, y todavía ahora tiene pues sus dificultades porque, bueno, porque en parte manejamos medios virtuales, los alumnos tienen también restricciones de movilidad. O sea que estuvo por una parte la cuestión de la coordinación, de armonizar mi tarea docente, y después, como bien dice, el hecho de que los universitarios, y lo dice la palabra, tenemos esa vocación de inclusión, de globalidad. Yo llevo años dirigiendo Historia 15, que es un proyecto que desde 2011 se ha dedicado a castellano del siglo XV, trabajando siempre en cooperación con universidades extranjeras. Entonces, toda esa cooperación se ha pasado a virtual. Se ha perdido parte de esa belleza que se albergaba en los encuentros científicos, donde a veces era fuera de la conferencia, fuera de la parte más rígida, era en el café, era la conversación libre, donde surgía una de las ideas a lo mejor más valiosas que te traías de un congreso. Pero aún así, la virtualidad, medios como este que estamos usando en estos momentos, han paliado
un tanto esta separación. Y, por ejemplo, en los últimos meses he mantenido el contacto con mis colegas internacionales y he seguido impartiendo conferencias a través de medios digitales. Pues una de las últimas que he impartido ha sido sobre la figura de Antonio de Nebrija a la Real Academia Panameña de la Lengua, y meses atrás, por ejemplo, una conferencia que dicté para la sección de traductores de la ONU sobre la variación interna del español. Y claro, pues sin viajar a Panamá ni a Estados Unidos, hemos tenido que adaptarnos a dar las cosas así. Bueno, espero que esto pase pronto y encarnemos a todas esas, a todos esos compañeros, a todos esos oyentes que de momento se han vuelto virtuales. Y cuando sea posible una movilidad prácticamente sin restricciones, ¿a qué biblioteca te gustaría ir primero de las bibliotecas que tienes apuntadas, que no puedes perderte en lo que te queda de vida y te estás deseando conocerla y coger libros, ¿no? Y fascinarte con eso? Bueno, pues creo que citando una española, Mm, volveré a la Biblioteca Nacional, una mm, biblioteca que ha permitido recorrer en la distancia de lo virtual, la distancia física, aunque ahora es tan complicada de recorrer, porque es una biblioteca en buena medida digitalizada, pero quiero volver a ella, quiero tocar físicamente sus manuscritos y pergaminos. Y quiero volver a Oxford, porque hace ya 10, 11 años que trabajé allí como profesora, pasé unos ratos inigualables en la librería, en la biblioteca, perdón, Bodleiana, y el confinamiento ha hecho que se aviven todos esos recuerdos y quiero volver a Inglaterra y volver a Oxford. muy bien. Eh, Tienes dos libros, ¿no? que han dado el salto, digamos, del ámbito investigador al ámbito de los lectores generales, ¿no? Como son una lengua muy larga y El árbol de la lengua. Me gustaría que pudieras hablar de ambos. Primero, si quieres hablar de Una lengua muy larga. Sí, pues aquí los tengo acompañándome precisamente a los dos, a mi Cervantes con gafas de sol, que es una lengua muy larga, y a mi Mariana de Austria con megáfono, que es el árbol de la lengua. Estos son mis dos libros divulgativos, son el resultado de una preocupación que a mí venía recorriéndome desde hace unos años. En concreto, ya hace unos años abrí un blog y en 2016 decidí que quería publicar un libro sobre historia de la lengua que fuese entendido por cualquier lector que tuviera una cultura media y un poquito de sensibilidad lingüística. La razón de base es la misma para ambos libros, tratar de difundir los conocimientos que pues, llevamos años en la universidad generando y atesorando sobre historia del español. No nos olvidemos que los profesores de universidades públicas, somos sufragados por toda la población española y yo siento que tenemos un deber de respuesta a esa sociedad que nos permite dedicarnos a algo tan apasionante como investigar sobre la lengua, ¿no? Sobre la lengua y en mi caso la lengua y su historia. Yo entendí que ese principio de deuda contraída podía empezar a satisfacerlo con estos libros. Primero fue Una lengua muy larga, después conoció muchas ediciones, lo amplié, se convirtió en una lengua muy, muy larga y en junio del año pasado, cuando se acabó el confinamiento, apareció El árbol de la lengua. En ellos cuento historias del español de otro tiempo, del español muy lejano, pero también del español de hoy, y siempre intento que sean asequibles para el lector, que se expliquen desde el prisma del momento actual, con ejemplos que tiendan lazos con la vida de hoy y tratando de evitar esa postura punitiva que a veces entendemos que tienen forzosamente los filólogos o los lingüistas y nada más lejos. Nosotros no nos pasamos la vida riñendo a la gente por hablar como hablan. Al contrario, nos pasamos la vida tratando de entender por qué la gente habla como habla, ¿no? Entonces, evitando esa postura de no hable usted así, se concibieron esos dos libros que me han dado muchas alegrías, Juan Luis, porque de ellos nada más que he tenido pues alegría, buena acogida por parte de los lectores y la convicción de que la lengua interesa y mucho a la sociedad. Sí. Si puedes poner algún ejemplo concreto, ¿no? De algún caso de alguna de las palabras o sea, vocablos o expresiones que Uh -huh. considere, digamos, que es representativo del espíritu, ¿no? de esos libros.
Pues, por ejemplo, en el árbol de la lengua me fijo en cosas como la evocación que nos despiertan los nombres propios, ¿verdad? A muchos hablantes de español europeo, el nombre Ambrosio nos suena a mayordomo, porque hace unos años había cierto anuncio de televisión donde había un mayordomo llamado Ambrosio. Pero esto, que no deja de ser una anécdota trivial de hoy, lo podemos buscar también en el español de otro tiempo. A nuestros antepasados del siglo XVI les parecía que el nombre Rodrigo era el de alguien terco, muy testarudo, pero al mismo tiempo valeroso. Les parecía, con perdón Juan Luis, que el nombre de Juan era el de alguien más simple, más fácil de engañar. Había nombres también en esa época, lo sabemos por los censos, ¿verdad? O sea, perdón, por los censos y por las fe de bautismo, ¿no? Que son muy importantes en ese tiempo. Había nombres de ricos y de pobres. ¿Vale? Eso cambiaba con el tiempo. Había modas en los nombres, como las hay ahora, que hay nombres que se ponen de moda en una época y se pierden en otra. Sabemos, por ejemplo, que la península, a partir del siglo XI, se ponen de moda los nombres hermanos y aparecen montones de Fernandos, de Alfonso, de Alonso. Ese tipo de fenómenos que hoy entendemos sin problema, si lo miramos en la lengua de ayer, también se daba. ¿Tienes en mente alguna continuidad en esa línea de libros, en alguna vertiente, algún filón que tú pienses que merece la pena Sí, explorar? sí, sí, bueno, ahora estoy terminando, ya casi, o sea, la semana que viene mando a imprenta un libro filológico, digamos, no para la sociedad general, sino una edición filológica de un texto del 16, del diálogo de la lengua, que es un texto que llevo años trabajando y que ya por fin he terminado de rematar en una edición que va a publicar la Real Academia Española. Y una vez que termine eso, pues me divertiré este verano, espero, empezando a escribir una nueva obra divulgativa que quiero que hable del español de otro tiempo, pero que se fije también en las relaciones entre cultura escrita y cultura oral en la lengua de nuestros antepasados. Me interesa mucho eso, ¿no? Me interesa mucho explicar por qué todavía en el siglo XX había gente en puntos de España y de América, bueno, en el siglo XX y hasta los años 80, 90, incluso todavía hoy, había gente, señores mayores, señoras que cantaban romances y cómo hay una tradición oral, visual, de lo escrito en español que se puede explicar desde la historia de la lengua. Y me froto las manos porque me dedicaré parte del verano a estudiar sobre eso y a intentar explicarlo de una manera entendible. Como persona que, bueno, apasionada por los libros, ¿no? Eh, seguro que tienes una buena biblioteca, ¿eh? Eh, ¿Algún consejo que puedas dar, ¿no? Sobre cómo conservar libros, ya sean libros recientes o libros antiguos, ¿no? Para personas que estén en ese afán, ¿no? De que no su biblioteca. Bien, bueno, están los consejos básicos de tener los libros fuera de la humedad, fuera del sol, los libros que son más valiosos, y también, por supuesto, los que son antiguos, al menos por lo que yo he visto en archivos, se deben guardar al contrario de lo que lo hacemos, o sea, con la parte de la paginación visible y no de la forma en que solemos guardarlo, ¿no? Digamos que lo más valioso los deberíamos guardar así, evitando el sol. Hay veces que los libros se deterioran muy pronto porque, bueno, tristemente, muchas veces se editan con un papel muy malo. Pero bueno, lo que sea más valioso, más antiguo, la estampita antigua que hayamos heredado, etcétera, pues todo eso en cajitas y en estantería cerradita de cristal y lejos de la humedad. Tengo la prevención de que los libros antiguos que podamos tener en casa, que tampoco tengo una biblioteca muy valiosa patrimonialmente, pero bueno, no es valiosa para mí sentimentalmente, pues en las estanterías donde hay algún libro particularmente antiguo, tenemos el hábito de tener una pequeña cajita con un algodón que humedecemos periódicamente para que conserve un leve grado de humedad. Me gustaría que pudieras recomendar, ¿no? A la audiencia de tuslibres.com algún libro, sea cual sea su género, ¿no? No escrito por ti, que tú pienses que merece la pena recomendar. Bueno, me consta que los potenciales espectadores de este vídeo de tuelibris.com pueden ser muchos, así que hay como varios niveles o tipos de libros que me gustaría recomendar. El que me estoy leyendo yo en estos momentos de tipo científico y que recomiendo para todos los estudiantes de lingüística, de filología, profesores de lengua y literatura, es este libro de Teresa Moure, Lingüística se escribe con A, la perspectiva de género en las ideas sobre el lenguaje, donde se explica
por qué nos es tan complicado localizar figuras del siglo XX o del siglo XIX, mujeres que se dedicasen a la lingüística. Hace un recorrido por la historia reciente de la lingüística y explica por qué aparentemente hay pocas mujeres famosas dedicadas a ese ámbito. Para la cuestión de la ficción, recomiendo esta edición reciente, las obras completas de Manuel Chávez Nogales, que ha sacado en varios volúmenes libros del asteroide con la Diputación de Sevilla, con un editor sevillano, Ignacio Garmendia. Chávez Nogales, bueno, no tengo por qué presentarlo, es un autor conocidísimo, pero a mí me ha gustado mucho leer en estas obras completas su obra periodística, su visión de la guerra civil, su descripción de las ciudades españolas del medio siglo. Tiene un gran gusto escribiendo. Es una de estas obras para enterrarse en el sillón una tarde completa de lectura y no levantar cabeza. Y bueno, tengo aquí algunos más, Juan Luis, pero temo ser muy pesada si me alargo en esta respuesta. Déjame uno más. Venga, uno más. Para los maniáticos del orden, de la distribución del tiempo, de la organización, rituales cotidianos, los artistas en acción, que bueno, es una especie de disparate de libro, porque cuenta cuáles eran los rituales de grandes artistas, escultores, diseñadores, de todo tipo, escritores, qué rituales seguían cotidianamente para ejercer su profesión. Y los rituales son pues la mayoría disparatados, absurdos o imposibles de llevar a nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, nos hacen ver que todos esos grandes artistas eran gente de carne y hueso con preocupaciones similares a las nuestras. ¿Te gustaría tener algún libro? ¿Qué elementos simbólicos te gustaría que incorporara? Tengo un del libro muy de juventud con el que ya no me siento demasiado identificada, de hecho lo he dejado de aplicar a mis libros, bueno, con cierta pena, porque los libros son un elemento fundamental en los que somos lectores, en los que tenemos bibliotecas en casa, es una manera de patrimonializar el libro, de darle un valor. Recordemos que para los filólogos, para los que hacemos también historia de los manuscritos, historia de los textos, que un manuscrito o que un impreso tenga un libri nos ayuda a describir la biografía de esa vieja obra, ¿no? Piensa que además casi todo lo valioso lleva la marca de su poseedor, lo lleva los relojes, lo lleva la buena camisería, incluso los cuadros antiguamente se les ponía bajo una marca de quién era el dedicatario de la obra. Si yo me hiciese ahora un libri, pues seguramente le imprimiría, aparte de lo convencional, que es mi nombre, el propio sintagma del libri, alguna referencia a mi dedicación a la lengua española, sea por ejemplo a través de la letra ñ, o sea con algún símbolo que hiciese alusión a algo que para mí se ha convertido en axial en mi vida, que es mi dedicación a la historia del español, a la historia de la lingüística. Quizás, no sé, ¿por qué no imitar alguno de los libris que yo misma he visto en manuscritos antiguos? Quizás me plantearía eso. Vale. Y ya para terminar, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? ¿Qué me llevaría de la sierra? Pues creo que me llevaría un puerto, un puerto en el que atracar barcos y que eso dejara de ser tan desierto como fuera primitivamente. Ya más en serio, me llevaría un libro, o sea, perdón, sí, me llevaría un libro. Ese libro creo que podría ser El Lazarillo de Tormes, que es un libro que me ha acompañado muchas veces en mi vida. Creo que es el clásico de la literatura española con el que más he disfrutado. Y al cerrar el libro, uno tiene que sentir el afecto y la compañía, así que me llevaría a mi familia. Bueno, pues muchísimas gracias, Lola Pons, por tus reflexiones, por compartir tus vivencias, ¿no? Anécdotas, también tu perspectiva, ¿no? Como persona apasionada y a la vez conocedora del mundo del libro y de la lectura y de la lengua. Así que creo que ha sido muy enriquecedor y seguro que muchas personas de la comunidad turibes.com lo van a aprovechar. Así que muchas gracias y que sigas con tu labor. Muchas gracias a Luis, gracias a todos los espectadores, a la propia empresa tuelibres.com y mucha suerte en este proyecto. Bueno, muy bien, muchas gracias, adiós.